¿Listos para comenzar? Y bueno, pues aquí estamos en esta gran cancha que es México y ahora sí suena el silbatazo inicial y sin más preámbulo arrancamos con el Congreso Leadership Women Football México y que ruede el balón hacia adelante. Y por supuesto el primer pase es para la mesa 1, en donde tenemos el tema, esta es una revolución imparable, la ola llamada fútbol femenil. Aquí vamos a explorar el fenómeno del fútbol femenino como una verdadera revolución, algo que ya nadie detiene y que cada vez va a crecer muchísimo más. Y para esta mesa vamos a tener a grandes expertos, una alineación de primera. Nos hicieron gritar, nos hicieron sentir emociones y hoy los tenemos aquí para una verdadera confrontación de análisis, experiencia y por supuesto empezamos con Esther Mora, que es la primera mujer que anotó un gol en el Estadio Azteca y también la primera mujer en haber sido fichada por un equipo europeo. Bienvenida, toda una leyenda. Esther, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por honrarnos y por habernos hecho gritar a tantas mujeres, ¡gol! Y bueno, pues seguimos con este elenco de primera y por supuesto tenemos a Andrea Redbook, que pues es nada más y nada menos que la ex capitana de la Selección Mexicana de Fútbol Femenil y actual directora de selecciones nacionales femeniles de la Federación Mexicana de Fútbol. Un aplauso fuerte, por favor. Sinónimo de liderazgo, de orgullo. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Y por supuesto, tenemos de verdad a un hombre que hay que valorarlo, porque ha impulsado a las mujeres con pasión a romper esquemas. Y por supuesto que me estoy refiriendo a Leonardo Cuéllar, actual coordinador de fútbol, nada más y nada menos que de las Pumas de la UNAM, y por supuesto exdirector de la Selección Nacional Femenil por 18 años. Bienvenido, Leonardo Cuéllar. Gracias por todo lo que ha hecho para impulsar a las mujeres en este gran deporte. Bienvenido. Y bueno, también tenemos una invitada muy especial, se llama Tamara Romero. Ella es la actual delegada deportiva de Grupo Pachuca y bueno, pues ayer las Tuzas le pusieron una humillada a las Águilas del América. Fue un partido intenso y bueno, pues como ustedes saben, el fútbol pues es un trabajo de muchísima dedicación. Tamara, después de haber vencido a las Águilas aquí en su casa, se tuvo que regresar a Pachuca y viene de regreso, por eso viene un poco retrasada, pero aquí va a estar con nosotros, ya nos dice que está muy cerca y les quisiera contar un poquito de Tamara porque es muy interesante su historia. Ella llegó al equipo de Cuauhtémoc Blanco de tercera división llamado el CEFOR, en donde pidió jugar, no había liga femenil y empezó a entrenar con hombres. Y hay algo que no saben de Tamara, que además también es policía y jugó con la Policía Federal en la Liga Femenil y pues tiene muchas cosas muy interesantes que hoy nos va a compartir, pero vamos a pasar en lo que llega Tamara a presentarles a todo un referente del derecho deportivo internacional y por supuesto me refiero al licenciado Ricardo de Buen, que además es abogado, árbitro, profesor de la Cátedra de Derecho Laboral y especialista en Derecho Deportivo Internacional. Por favor, un aplauso, que además cuenta con una gran trayectoria, ganador del reconocimiento Who's Who Legal por 9 años entre 2016 y 2024,
Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias, pero además hay algo muy importante que les quiero contar de Ricardo, que él también ha contribuido a impulsar a la mujer, porque a él la Universidad Iberoamericana le debe le debe el equipo femenil que actualmente, pues bueno, ahí anda disputando en diversas canchas y además lo hacen muy bien. Muchísimas gracias y bueno, pues yo los dejo con esta mesa de lujo y arrancamos y ahora sí que ruede el balón. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar con ustedes, con ellas y él en esta mesa. Son la historia viva del fútbol femenil y platicamos antes de entrar aquí, que no es nada comparable a lo que tienen ahorita en el fútbol femenil con lo que vivieron todas ustedes y todos ustedes cuando fue el inicio del fútbol de mujeres aquí en este país. Así que la idea de esta plática es irnos en esta historia viva, aprovechar que están con nosotros y empezar a entender por qué estamos hoy aquí y gracias a personajes como ustedes tenemos los logros que tenemos en este momento. Y empezaría con Esther, con una pregunta. ¿Qué hacían las mujeres que querían jugar fútbol allá en los años 70? Hacíamos de todo. Teníamos que, ahora sí que tener obligaciones dentro de la casa como mujeres para podernos, para podernos pues desplazar a lo que nos gustaba hacer el fútbol, que éramos bastante, pero pues muy limitadas. Para muchas lo hacían hasta escondidas porque no les permitían en su casa practicar un deporte que supuestamente era para hombres, pero creo que el interés por hacer lo que a uno le gusta, pues la mayoría lo sobrepuso y así dio sus inicios el fútbol, porque creo que el ímpetu siempre es más fuerte que las limitaciones. Gracias al amor por el fútbol se podía sobrellevar todas las cuestiones en contra. Y ahorita que dices el tema de estar escondidas, yo empecé a ser entrenador de la Universidad Iberoamericana del primer equipo femenil de la Ibero en 1991 y recuerdo que las jugadoras, muchas de las que querían jugar, llegaban conmigo prácticamente en secreto y decían: oye, voy a entrenar pero no quiero que mis papás se enteren, o voy a jugar pero no quiero que mi novio se entere. Un tema cultural que yo creo que hoy no nos imaginaríamos que puede existir, pero que existía en esas épocas. Cierto. Es un tema para que veamos la diferencia en los últimos años de lo que se ha podido cambiar, por fortuna para todos. Leo, ¿qué hizo que alguien con una carrera de fútbol profesional, que tú eres uno de mis héroes de Pumas desde chiquito, con esta carrera de 18 años que tenías, la carrera que tenías como futbolista profesional y ahora tienes una carrera de casi 18 años en el fútbol femenil, ¿por qué te aventaste a estar en el fútbol femenil cuando quizá no era tan prometedor el panorama en la época en la que empezaste? Bueno, de mi estadía en los Estados Unidos, casi 20 años, pues vi el fútbol femenil con mucha naturalidad, y cuando viene una invitación a Enrique Borja a iniciar un proyecto, pues la verdad me entusiasmó mucho. Uno de mis principales retos fue que no nos sucediera lo que le pasó a la generación de Esther, que nos habían maravillado en esos años 70, 71, que habían llenado un estadio Azteca y que así como nos sorprendieron, pues así desaparecieron. Entonces siempre en mi mente estuvo de que si me iba a comprometer tenía que hacer algo que realmente fuera permanente, que se creara una buena raíz, porque creía yo mucho en las posibilidades que teníamos para tener éxito. Obviamente había que educar no solo a los propios directivos, a las mismas jugadoras, a todas las organizaciones que estaban aquí a cargo del deporte, para poder encontrar esos apoyos. Pero yo, más que nada, me llenaba de energía con esa generación de la que fue partícipe Andrea, esa primera generación, de ver su pasión, de ver su entrega, de ver su compromiso, de ver sus sacrificios, y eso a mí me llenaba mucho de energía y de compromiso. Entre más problemas teníamos, más energía me salía para poder solucionar todo eso que era una
pues no sabíamos si al siguiente día podíamos existir, si iba a haber un cambio en la mente de los directivos. Vengo a un compromiso primero de asesorar y me encuentro con que hay 2 partidos de eliminatoria de repechaje contra Argentina para el Mundial de Estados Unidos del 99, el cual lo armamos, lo conseguimos y nos vamos a un Mundial, obviamente sin una gran planeación, sin una gran consistencia en estar a cargo del equipo, porque yo iba y venía de los Estados Unidos, no tenía mi trabajo allá en la universidad y además todavía no había una buena creencia de nuestros federativos para apoyar algo de ese nivel. Tuvimos la experiencia, pero inmediatamente se crean los Juegos Panamericanos de Winnipeg, ya con un límite de edad de 21 años, armamos un equipo y yo creo que de ahí viene un detonador, porque nos va bien, llegamos a la final, perdemos con Estados Unidos, la gran potencia, 1-0, nos traemos la medalla de plata y creo que ahí abre una curiosidad de nuestros directivos de que a lo mejor sí podemos crear algo. Presento un proyecto, todavía voy y vengo en ese año, pero ya al final me vengo de tiempo completo a crear ese proyecto, con los retos siempre de que si hay un directivo que cree o no hay un directivo que no cree, volver a empezar de cero. En algún momento en la estructura tuvimos 5 selecciones nacionales, aquí presente Andrea era la entrenadora de la sub-13 y de la sub-15, de repente ahí se cancelan presupuestos, volvemos a lo mínimo, o sea, un gran reto y para mí me siento bendecido y privilegiado de haber tenido la oportunidad en mi destino de haber empezado este proyecto. Y me imagino que platicaremos después el contraste entre lo que vivías en Estados Unidos en el desarrollo y el apoyo del fútbol femenil, que es de los primeros países que tuvo un gran desarrollo desde hace muchos años, respecto de lo que viviste aquí, pero lo platicaremos un poco después, muy interesante. Andrea, ¿qué se sentía o qué vivías cuando eras futbolista en tu época? ¿Qué era ser futbolista en tu época? ¿Y qué sientes ahora de que se ha logrado todo lo que se ha logrado en este momento, hasta este momento, gracias a jugadoras como tú? Sí, muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación, también muchas gracias a todo el público que está aquí presente. Es muy importante, ¿no? Porque habla mucho de este cambio. En mi época, ¿cómo era jugar? Pues la verdad es que mi época como jugadora es una de las etapas más bonitas de mi vida. ¿Por qué? Pues porque mi pasión por el fútbol nace de jugar. Entonces, el poder haber logrado jugar y estirar lo más posible una carrera en una época en la cual pues no se tenía un fútbol profesional femenil, no se tenían los mundiales y sin embargo eso es a lo que yo soñaba. Yo soñaba con jugar un mundial, jugar en selección, jugar a nivel profesional y los mundiales ni siquiera existían, mucho menos el fútbol femenil profesional. Sin embargo, lo logré. ¿Por qué? Pues porque nunca quité el dedo del renglón, porque esa pasión por el juego, el gusto, era una época de seguir buscando más, ¿no? Bueno, termina tu carrera en el juvenil y ¿qué sigue? Pues el universitario. Bueno, vamos detrás del universitario y termina tu época de universitaria y dices, bueno, ¿ahora dónde? Bueno, pues se sabe que en Europa están jugando, ¿no? Pues vámonos a Europa, a lo mejor probamos suerte por ahí y se logra y entonces pues vas viendo que a nivel mundial también se van dando diferentes oportunidades, pero sí, fue una época de mucha satisfacción por poder lograr esos sueños que se tenían cuando en realidad era algo totalmente intangible, ¿no? Y sin embargo se logró siempre cuesta arriba, luchando en contra de ideas y paradigmas. Por eso hoy día a mí me da mucho gusto ver que las niñas que tienen los mismos sueños que yo tenía, pues hoy día los pueden cumplir, hoy día existen esas posibilidades y de alguna forma uno vive esos sueños nuevamente a través de ellas. Y aquí se refleja un poco de lo que se decía en la primera brillante presentación que tuvimos hoy, de que sí, bueno, hay un tema de género desde luego y es por lo que estamos aquí en algún sentido,
pero todo lo que salió por encima de todo eso es ser futbolistas y tener pasión por el fútbol. Y eso es algo que obviamente nos invita a todos, hombres y mujeres, a amar este deporte. Esther, de repente estabas metiendo un gol en la Azteca y de repente estabas jugando en Italia, algo realmente formidable. ¿Cómo fue posible hacer eso en esos años cuando se pensaba que el fútbol era exclusivamente de hombres? Y además, en tu experiencia Italia-México, ¿en Italia se pensaba igual que en México respecto de la mujer participando en el fútbol y en general en el deporte? De alguna manera, mira, ese gol en el Azteca, pues afortunadamente yo tuve la oportunidad de contar con gente que me apoyaba, que no había… era una época que había mucho machismo y no le permitían a la mujer jugar, no había todavía, no existían los equipos de fútbol femenil, y pues mi pasión nació desde que nací, no sé ni de dónde vino, porque en mi casa no había fútbol. Pero pues a mí me apasionaba el fútbol y yo incursioné a base de un padrino que tenía equipos, y de ahí fue. Entonces yo incursioné con los niños, que me costó trabajo, aún siendo niña, desde ahí prevalecía el machismo. Decían, no es niña, no la podemos registrar, pero afortunadamente la persona con la que yo convivía, él era apasionado del fútbol, luchó porque se me diera un registro. Entonces yo jugué 6 años con los niños, y al terminar los torneos, quien era campeón le daban como premio ir a jugar en los preliminares del Estadio Azteca. A mi categoría, que era la más pequeña, no le tocó, pero a la que seguía sí. Pero mi padrino, él no sé qué pensaba de mí, que decía, vas a tener que pisar el Estadio Azteca, y me incursionó con esa categoría, y afortunadamente se me dio de anotar un gol, donde pues ahí incluso el cronista que estaba dice, la primera mujer que anota un gol en el Estadio Azteca, y para mí fue muy satisfactorio. ¿Cómo fue ese gol? De un tiro de esquina, y como venía pues lo agarré. ¿De volea? Casi de volea, como bote a pronto, y ahí fue ese gol que pues, lo tengo en la mente. Para mí es algo fabuloso estar recordando este tipo de cosas, porque, como dice Andrea, sufrimos mucho. Si ellas lo sufrieron, las primeras generaciones las sufrimos más, en poder incursionar, en poder darnos a valer, en poder que la gente entendiera que el deporte que estábamos practicando no lo podíamos desarrollar bien como mujeres. No veo la razón, el por qué ese machismo, y de incluir a la mujer hacer otras facetas cuando ellos hacen ciertas cosas que las mujeres hacemos. Entonces yo creo que en el deporte debe ser compartido, y tanto ellos como nosotros tenemos la oportunidad de desarrollarlo y mostrar que hay calidad para hacerlo. Entonces eso fue también a mí lo que me sucedió ya cuando partimos a Italia a un torneo con selección nacional. Bueno, ya en ese tiempo ya no era selección nacional, era el equipo mundialista, porque como dijo el profe aquí, Leonardo, que abandonaron completamente después de ese mundial, abandonaron el fútbol. Entonces la persona que nos conducía pues aún tenía la intención de que esto pues se levantara, porque pues México hizo un papel extraordinario como para abandonarlo de esa manera. Entonces él buscó, tuvimos varias giras a Centroamérica, y vino la que fue a Europa, que hicimos, ahí estaban promocionando también el fútbol femenil. Ya estaba de una manera más establecido que el nuestro, porque ya ahí había profesionalismo, ya jugaban extranjeras. Y cuando estuvimos ahí, pues con selección, pues me hacen la invitación después del torneo si quería yo quedarme a jugar profesional, y pues dije, de aquí soy, pues ahora sí que hay que aprovechar todo lo que uno tiene en mente, y mi meta era llegar a un lugar donde uno se propone, porque dije, a lo mejor yo nunca soñé que el fútbol fuera a ser profesional, pero eran logros que te llenaban de satisfacción, y para mí fue un logro tremendo y un orgullo como mexicana que estando compitiendo con europeas se me entregara el trofeo como la mejor extranjera. Y pues son cosas que me formé. Yo creo que es lo que les puedo decir a las nuevas generaciones, que cuando hay ese sueño hay que seguirlo, que va a haber obstáculos, siempre los va a haber,
yo los tuve, no los puedo negar, pero mi fijación era una cosa y los objetivos eran unos, y lo que viniera a ponerse enfrente vamos a quitarlo, nada más. Es la intención. Un gran ejemplo y gracias por compartir esos momentos, sobre todo el del gol, que a todos nos emociona. Leo. Que pase. Gracias. Ahorita nos seguimos ya con las preguntas también para ti. Leo, tú tuviste la misión, como ya platicaste, de armar las elecciones nacionales, y en aquella época pues creo que la materia prima no era mucha. ¿Cómo lo lograste? En primer lugar sería la primera pregunta. ¿Y cómo lograbas convencer también a las jugadoras que en su momento tenían todos estos impedimentos y estas barreras para que jugaran fútbol y lo hicieran dedicadas quizá únicamente a eso? Pues mira, hicimos un reclutamiento por prácticamente todos los estados. Siempre ha habido esos héroes anónimos en nuestro país que han impulsado el fútbol femenil por muchos años. Siempre había esas gentes que estaban dedicadas y convencidas de que tenía futuro. Entonces eran nuestros principales contactos en todos esos estados. Una manera era promover ese desarrollo y esa participación, llevando a la selección nacional a diferentes estados, a pueblear, a que también ellas se identificaran con qué significa representar al país y qué reacción tiene la gente cuando ve una selección nacional. También era importante convencer no solo a Federación, sino también al sector aficionado de crear más participaciones para el fútbol femenil, el acercamiento con CONADE, con Comité Olímpico. Cuando yo llegué había solo una categoría de competencia en el sector aficionado, con CONADE había una sola categoría, fuimos impulsando, llegamos a tener 4 categorías a través de CONADE, para donde participaban todos los estados. Federación y sector aficionado fueron refinando sus formas de competencia. Creo que fue un gran cambio cultural y ese fue el reto. De mi educación de casa, donde mandaba mi abuelita y mi mamá, pues siempre entendí que la mujer mexicana debería de tener una posición de élite dentro de nuestra sociedad, y siempre lo tuve en mente. Entonces, el crear una cierta estructura que nos diera la oportunidad de estar viendo el talento que ya existía, era algo primordial. Ahora, la competencia local, allá ponerse la verde, pues obviamente es un salto enorme del llano a estar en un escenario internacional. Implicaba convencer para los apoyos, las concentraciones, tener campamentos, tener fogueos, y si no había fogueos, la generación de Andrea jugaba contra niños, contra juveniles. Siempre buscábamos cómo estar activos y cómo tener ese crecimiento que era tan necesario. Creo que lo fuimos cumpliendo poco a poco en 2 ciclos de competencia internacional. Fuimos uno de los únicos 4 o 5 países que clasificaron a sus 3 selecciones nacionales, a sub-17, a sub-20 y el equipo mayor. Tuvimos también la oportunidad de clasificar a nuestro equipo femenil a la Olimpiada de Atenas. Creo que el ir buscando esos objetivos y tener esos éxitos empezaba a contagiar más no solo la participación, sino a convencer más y más a los directivos que esto tenía futuro y que además esto era necesario que se estableciera y que se creara una base de desarrollo para lo que es ahora. Creo que seguimos con muchos retos. Creo que a nosotros nos tocó ese destino de encontrar una buena semilla, de encontrar una buena tierra, de cubrir la semilla, de regarla, de ararla, de ponerle espantapájaros para que no fuera a desaparecer, porque había mucha gente que no creía. Entonces, es para mí un gran gusto ver ahora
a la liga, ver las jugadoras, ver su desarrollo, ver lo que se está consiguiendo otra vez a nivel internacional, y me llena de mucho orgullo haber sido partícipe de ese inicio. Ojalá en algún momento pudiera haber un homenaje a la generación de Andrea y la siguiente generación, que fueron las que realmente le pusieron todo, que fueron las que creyeron, fueron las que no solo se fueron convenciendo a ellas mismas, sino a nuestra sociedad de ver el fútbol femenil con toda naturalidad. Y una pregunta, en aquel momento el centro de alto rendimiento era el centro de capacitación, ¿sí se los prestaban para entrenar? Bueno, vivimos de todo. Realmente mi primera concentración fue en el centro ceremonial Otomí, donde van los boxeadores, donde nada que ver con fútbol, donde tenía 35 mujeres. Fue mi primera generación, no completábamos uniformes, con 6 platitos, 6 balones, en un clima horrible. No les parecerá cierto, pero de salir a caminar todavía más arriba de Otomí, de encontrar un llano, de corretear a los chivos y las vacas para poner las típicas piedritas y poder hacer algo de fútbol, o bajar a Temuaya, que estaba como a 30 minutos, y esperar ahí a que terminaran los varones o los equipos varoniles de jugar para poder alcanzar algunas horas o minutos de luz para poder jugar. Y de ahí solo energía, y nos llenaba el reto de poder buscar hacer las cosas y empezar a crear conexiones con don Fernando Corona, que era el presidente de Toluca, al cual tuve la oportunidad de contactar y para que me prestara las instalaciones de Toluca, a Crisóforo Zárate, que era el director del deporte del Estado de México, que me prestaba un autobús y nos aventábamos casi más de una hora y media para llegar a una cancha normal y empezar a preparar el equipo. Afortunadamente nos fue bien en estos partidos contra Argentina, ganando 3-1 en casa y 3-2 allá en Argentina, y creo que fue una buena plataforma, pero repito, entre más problemas, más energía y más carácter, impulsado por el grupo que tenía yo en mis manos. Gracias. Andrea, ahorita te voy a hacer al final una pregunta que sigue con la idea de lo que estamos platicando, pero tengo otras también muy importantes. El Mundial del 99, ¿qué representó para lo que se está viviendo ahora en el fútbol femenino mexicano? Y para ti, ¿qué significó ser capitana de la selección? Y al final hablamos de uniformes también, un poquito. Sí, creo que se ha mencionado, ¿no?, la importancia de el haber clasificado a ese mundial. Creo que marca un antes y un después de selección nacional, porque la clasificación es lo que le dio una continuidad a selección nacional. En 1990 y 1994, en los premundiales, donde no se logra la clasificación a los mundiales respectivos, pues la federación suelta selección nacional. El momento en que termina el evento, ya no hay nada, no hay actividad, no hay trabajo, no hay convocatorias, no hay partidos amistosos, y pasan 3 o 4 años en lo que nuevamente se viene un nuevo premundial. Entonces, si no se hubiera logrado esa clasificación, lo más seguro es que se hubiera soltado otra vez a selección nacional y no hubiéramos estado preparados para los Juegos Panamericanos, y posteriormente creo que empezó una categoría sub-20 a nivel mundial. Entonces, esa clasificación le dio esa continuidad, y lo que se venía moviendo a nivel internacional, estábamos preparadas para poder participar en esos eventos. Yo como capitana, bueno, siempre fui una pionera en todo, ¿no? Y también en este sentido, para mí también fue un orgullo poder liderar esa categoría. ¿Por qué? Pues por todo lo que se vivió. En realidad es muy difícil explicar o transmitir todas esas situaciones, ¿no? Lo que se vivió desde el 94 hasta lo que fue la preparación
para los partidos, la eliminatoria y ya después los partidos de repechaje. Realmente nada que ver con lo que hoy día se vive, ¿no? Entonces, el poder formar parte de ese grupo y de alguna forma liderar y trabajar con ellas, pues fue muy, muy grato. Me hubiera gustado poder seguir, pero la verdad es que mi carrera como futbolista se acabó después del Mundial, pensando en que precisamente iba a haber muy poca actividad para una selección nacional después del Mundial 99. Yo tomé la decisión de retirarme. En ese momento pues ya era económicamente independiente y pues era el momento. Creo que también esa clasificación logró motivar a muchas niñas y se vivió un auge en el interés para practicar el fútbol, que también fue importante, no solo esa continuidad, sino también le dio una visibilidad y creó un auge e interés de parte de las niñas que pues hoy día yo creo se puede decir que continúa. ¿Y a ustedes sí les prestaban el centro de capacitación? Tuvimos el centro de capacitación en diferentes épocas, sí, ahí atrás del Estadio Azteca, pero como menciona Leo, ya para el repechaje fue el centro ceremonial Otomí, que fue, mis recuerdos son de un lugar sí, muy, muy frío, en el cerro más alto de Temoaya, porque ahí es donde los indígenas pues pusieron un centro ceremonial, pero también era el lugar en donde podían ver si venían otros pueblos invasores, ¿no? Entonces, pues es muy frío, no había internet, apenas estamos entrando en la época de los celulares, pero pues no había señal, había una tele para todas, los cuartos eran pues que 3 por 3 metros cabía la cama y cabía pues a lo mejor un escritorio. Lo que sí me acuerdo mucho y que tengo recuerdo es que también los viáticos pues eran escasos, no eran ni regulares ni mucho menos. Y con uno de los primeros viáticos que nos dieron, yo me compré un calentador, que hasta la fecha tengo ese calentador y lo metí a mi cuartito en el centro ceremonial Otomí, lo dejaba enchufado todo el día para que cuando yo regresara a mis entrenamientos y en la noche pues yo por lo menos estaba muy calientita porque era un lugar súper, súper frío. Y bueno, siguiendo con la idea, antes de pasar a hablar con Tamara, en esto que decía Leo de ponerse la verde, yo recuerdo que yo estuve en una sub-15 un solo día y jugamos contra Holanda en el centro de capacitación, por eso preguntaba, pero toda la idea era que me acuerdo que cuando llegamos nos dieron las camisetas de la selección nacional que las tenían ahí guardadas, que nos quedaban a todos grandes, ¿no? Nos quedaban grandes. Cuando hablas de centro de capacitación, podías ver esa parte cultural donde nuestro equipo femenil estaban como, perdón la expresión, como sardinas, 8 por un cuarto, ¿verdad? Y los varones 2 por un cuarto, donde teníamos que esperar a que la sobremesa de los entrenadores de los equipos varoniles que estaban ahí hasta que terminaban su sobremesa, fumar su cigarro, lo que sea, y esperar para poder entrar al comedor. De repente que si te daban un horario tenías que a veces salirte antes porque había un cambio. La verdad que se sufrió mucho. Vi antes de llegar allí a Iris Mora, que también es parte de esa generación extraordinaria, autora de un gol en el Azteca contra Japón, de una de mis locuras, hacer el partido gratis, conseguir una X cantidad de dinero para que nos abrieran el Estadio Azteca y jugáramos un partido de repechaje contra Japón, donde si se meten ahí al YouTube van a ver no solo el gol, sino ese planeo que existe del estadio, un estadio lleno, que es muy probable que no tengamos el récord mundial, porque de mis locuras lo hicimos gratis. Si hubiéramos cobrado un peso, a lo mejor estuviéramos con ese récord. Sí, y un poco iba yo con esta historia para la pregunta de, ese uniforme a los pequeñitos de sub-15 no nos quedaban, eran los únicos. Me imagino las mujeres cómo habrán sufrido con los temas de los uniformes cuando empezaban. También eran enormes y
nos los teníamos que fajar, impresionante, y aún así se nos veían muy, muy grandes. Hoy día cuando veo el uniforme o la ropa de entrenamiento, pues sí, uno la estira y dice, pero ¿cómo es posible que cabíamos ahí? Y muchas veces podíamos ver el nombre, ¿no?, de el jugador que había utilizado esa playera de entrenamiento. Y los tenías que devolver además, ¿no? Así es. Que estuvieran como estuvieran. Tamara, bienvenida. Un gusto tener a tu generación también presente, platicando con nosotros. Y bueno, tengo un par de preguntas para empezar contigo. ¿Qué es lo que más te sorprende de lo logrado actualmente en el fútbol femenil? Y también, ¿qué te sorprende de lo que no se ha logrado todavía? Buenos días a todos. Algo que me sorprende gratamente es el recibimiento de la afición hacia el fútbol femenil. Creo que fue muy rápido y eso ha sido mucho por las redes sociales, ¿no?, que hoy se tiene acceso, que es la actualidad, esa es la realidad. Y hoy las chicas de todas las edades tienen un molde a quien seguir, muchos ejemplos a quien seguir, se me hace muy, muy grato. Algo que me sorprende que a estas alturas esté pasando, y digo, no me quiero convertir en la invitada incómoda, pero creo que tenemos que estar abiertos a la crítica y a la autocrítica, porque es en beneficio del fútbol femenil, pero que existe la discriminación, y creo que todos lo hemos pasado aquí en algún momento y en algún aspecto de nuestras vidas, y al final como sociedad se ve reflejado en el deporte, se ve reflejado lo que somos como sociedad en el deporte. Y voy a tocar el tema, a poner un ejemplo. Charlín Corral, nuestra pichichi, nuestra goleadora, y para que haya una Charlín Corral va a tardar años. Ella fue muy criticada desde chica por su estatura, por su físico, y muchas veces nos metemos de más en ese tema en vez de ver los resultados. Ya lo pasó de chica a los 13 años, yo también lo pasé a los 13, 15 años, y no soy la única, ¿no? Muchas lo hemos pasado, que a veces no tenemos el tacto para tocar tal vez el tema del peso con la jugadora, porque no nos damos cuenta del impacto que puede tener hacia ella. Y digo, conozco chicas que actualmente me dicen, Tami, yo no traigo un short porque me dieron a entender que estoy obesa, cuando tiene unas piernotas de futbolista, estamos de acuerdo, pero no nos damos cuenta del daño que podemos crear en ellas. Y creo que debemos de fijarnos más en los resultados, porque en ese tiempo, Charlín Corral, goleadora, ¿y por qué le criticamos el peso si las 10 flaquitas que están a su alrededor no están logrando lo que ella está haciendo? Creo que es un tema que podemos nosotros como sociedad, como desde nuestra trinchera, lograr un muy buen cambio dentro del fútbol femenil. Sí, finalmente, pues ustedes son un ejemplo, y todo lo que se vea que hacen, no dejen de hacer, critiquen o no critiquen, también es importante, no solamente para las y los futbolistas que practican el deporte, sino en general para la sociedad. Y yo creo que qué bueno que estemos abiertos a ser autocríticos, eso es súper importante, es la forma en la que podemos crecer. Y de repente el tema de el tocar temas tabús, pues yo creo que es súper importante, porque al final es un tema de crecimiento del deporte, y creo que es lo que todos estamos buscando. Y sí, creo que el tema de la discriminación es una parte que a su vez se refleja mucho en el deporte, en todos los deportes, pero también a su vez el deporte tiene la gran ventaja de que puede romper eso y que puede ser un ejemplo para ello, ¿no? Sí, me faltó tocar también otro tema que es importante, porque también lo viví y no soy la única, el tema de la edad. O sea, lamentablemente llega la jugadora a los 30 años, no, ya está vieja, ya sácala, a ver cómo la sacamos. ¿Pero por qué? No nos damos cuenta que justamente a los 30 años, y lo digo por experiencia propia, llegas a un punto de madurez donde lo que quieres es alargar tu carrera lo más que se pueda, a comparación de las chiquillas que a lo mejor 19, 25 años, con lo que les alcanza, más no porque hagan el extra, y una de 30 para adelante te corre más que esas chicas de 25 años. ¿Por qué? Porque ya estás con una madurez. Creo que es una edad muy clave para que cuidemos a nuestras jugadoras, y en vez de quererlas sacar de la liga o de los equipos, al contrario, aprovecharlas. Claro, muchas gracias, Tamara. Esther, ¿qué hubiera sido de ti sin el fútbol?
porque, bueno, ¿qué hubiera sido de ti sin el fútbol? ¿Cómo te verías sin haber practicado el fútbol? Porque, bueno, ahora, gracias al fútbol y a tu labor en muchos ámbitos, estás en boca de todos. No me imagino, no me imagino sin el fútbol. Creo que el fútbol para mí fue parte de mi vida. Para mí el fútbol es un deporte que te abre muchas puertas, tanto personales como en sociedad. El fútbol para mí es el deporte más completo, porque desarrollas todas tus habilidades, desarrollas una soltura en tu persona, te haces más independiente, aprendes mucho porque, por ejemplo, yo desde cuando me fui a Italia tenía 17 años, y sin embargo yo iba con un propósito, y lo que me dio la fortaleza fue el fútbol. Creo que yo el fútbol, si no lo hubiera jugado, pues me hubiera dedicado a alguna carrera diferente, ¿no? Pero afortunadamente el fútbol para mí fue la vida, no lo solté jamás. Estudié, yo me preparé allá como instructora de fútbol, a mí me dio los cursos, nos los dio una eminencia del fútbol mundial. No sé si la mayoría, ahorita a lo mejor la juventud no lo conoce, pero fue un señor que a lo mejor igual el profesor lo conoce, el señor Elenio Herrera, que fue una eminencia mundial en el fútbol europeo, bueno, más en Europa que de nuestro lado, pero pues esa fue mi formación también después de dejar de participar en el fútbol, dedicarme a enseñar, a compartir todos mis conocimientos, a que la gente ahorita que, por ejemplo, las jóvenes que ahorita que ya no tienen el problema que nosotros tuvimos al principio, que aprovechen todo eso y que no haya, como decía Tamara, que no haya obstáculos que te limiten. O sea, a mí me puedes decir muchas cosas, me puedes poner obstáculos, pero si yo tengo una meta, no me importa si me dices bajita, si me dices gorda. Yo peleé en Europa con gente que medía los 2 metros, y a mí yo también sufrí en un desdén de que cómo vas a meter a una persona de esta estatura. Para mí fue muy sencillo porque yo iba a hacer una cosa y ahí mostré, por eso te digo, soy orgullosa de ser mexicana y de demostrar que tenemos las habilidades, que hay material para trabajar, y yo creo que allá, por ejemplo, pues se trabaja desde la niñez, allá ya en esa época ya se trabajaba desde la niñez, cosa que debemos hacer aquí, infundarles a las nuevas generaciones la confianza y que no hay límites, simplemente enseñarles a que no hay límites. Y eso es el fútbol, y yo sin el fútbol yo creo que no hubiera existido. Me encanta el fútbol. Muy bien, muchas gracias. Leo, tú conoces muy bien a nivel histórico pues los fracasos en muchos de los temas de fútbol internacional de México, en el fútbol varonil. También ha habido cosas buenas, pero la pregunta va en el sentido de ahora en el fútbol femenil. ¿Tú crees que exista algún tipo de labor que se tenga que hacer o que se esté haciendo que nos dé muchas más esperanzas para ser triunfadores en esta parte del fútbol? Yo creo que seguimos ausentes de esa estructura de formación. Creo que necesitamos trabajar muy fuerte para que existan más ligas infantiles, para que existan más ligas juveniles, formalizar todas las competencias de los estados, de lo que es a nivel nacional, empezar a entender qué es el fútbol recreativo con el fútbol competitivo, capacitar a gente para que pueda entender esa transición o esa diferencia y nos podamos exigir a otro nivel. Creo que culturalmente somos demasiado apasionados para encantarnos con un éxito y ponernos casi bajo tierra con un mal resultado. Pero yo creo que al final es el reto de estructura, de empezar a escoger bien los perfiles de la competencia internacional, que es muy diferente a la competencia interna. Veía yo estadísticas cuando llegué
hay una gran ventaja, la mujer está preparada, la mujer se ha visto dividida en no solo su carrera deportiva, sino también ver ese futuro por el lado académico. Y esa es una gran ventaja porque lo van a entender mucho mejor todos esos procesos. Creo que el país debe de motivarse y hasta cierto punto obligarse a darle ese escenario a la mujer mexicana, a la niña mexicana que se merece. Creo que es el tiempo de hacer esa transición, pero con base, no solo por un tema político o un tema de popularidad, sino que esa formación de la que ha estado ausente se confirme en todas las actividades. Yo le decía a mis jugadoras que la profesión de fútbol femenil ahora en la liga es privilegiada, pero también tiene una gran obligación, porque pocas profesiones tienen la oportunidad de mostrarse cada fin de semana con su productividad, y que ellas tienen que tomar esa responsabilidad. Muchas profesiones son en un escritorio, son en oficinas, son en otras donde nadie las puede evaluar más que internamente. Aquí es una evaluación constante de cada fin de semana con su partido, y que ellas tienen que tomar esa responsabilidad. Cuando yo me despido de selecciones nacionales, en mi pensamiento de ese momento, yo digo que ellas son las únicas que lo van a hacer crecer, son las únicas que lo van a estacionar o las únicas que lo van a retroceder. Creo que es un gran reto para el género hacerlo crecer y que del fútbol se pueda generar una influencia hacia otras actividades, hacia otras profesiones. Muchas gracias. Andrea, tú has jugado, enseñado y ahora dirigido el fútbol femenil. Dime qué 3 bases a nivel directivo se te ocurren que se puedan estar dando ahora en México, que no se hayan dado antes, y que puedan permitir a largo plazo que nuestro fútbol femenil pueda desarrollarse como se merece. Sí, creo que el fútbol femenil en México vive un momento muy importante, es muy especial, reflejo de lo que se vive a nivel mundial, pero también, o sea, no es secreto de que nuestro fútbol femenil pasó de ser amateur a profesional de un día para otro, sin un verdadero proceso de profesionalización. Tanto jugadoras como administradores, como entrenadores, preparadores físicos, todas las personas involucradas. Un viernes era amateur y ya el lunes era profesional. Y profesional no es nada más pagar por un servicio o recibir por un servicio, es la forma en que se maneja, la forma en que se administra el fútbol femenil. Entonces, en selección nacional, uno de nuestros pilares estratégicos es lo que llamamos el pathway, es decir, este proceso de desarrollo. Lo que queremos es poder detectar a un talento mexicano desde la más temprana edad posible e irla llevando, irla guiando. Es en base, sí, a un perfil, a ciertos rasgos que se buscan, pero que esta jugadora tenga la posibilidad de pasar de una 13 a una sub-15, a una sub-17, a una sub-20, a una selección mayor, y por qué no pensar en poder crecer, ¿no?, las categorías, para que no sea de un día para otro uno llega a un entorno de alto rendimiento cuando viene del amateur, como pues digo, pasó en nuestro fútbol femenil, pero también fue en nuestra época. Uno podía llegar al CAR, tocar a la puerta y pedir una oportunidad para probarse a selección nacional. Entonces, lo que estamos enfatizando es crear este pathway para que la jugadora se pueda desarrollar en un entorno propicio para su etapa de desarrollo, que ella vaya profesionalizándose. Ese sería el término, pero también los y las entrenadoras, porque el fútbol femenil pues tiene sus particularidades. No es lo mismo entrenar a hombres que mujeres, no se puede hacer el copy-paste, y como entrenamos hacia los hombres, entonces tiene que ser así para las mujeres, ¿no? Entonces también es esa idea de crear este pathway, proceso de desarrollo, de aprendizaje para la gente que la está atendiendo, y también valorar y
tomar a esa gente que tiene mucha experiencia del fútbol femenil y hacerla parte de este programa. Porque, o sea, quiero usar aquí a Tamara como ejemplo, no es ejemplo en selección nacional, porque no está en ejemplo nacional, en selección nacional, pero qué mejor poder tomar a una jugadora que llegó al más alto nivel y hoy día insertarla en algún espacio que se pueda ocupar e irla llevando, no que ella vaya aprendiendo lo que es, en este caso, pues el área de secretaria técnica de un equipo, ¿no? Y no decir, no hay experiencia, entonces pues aquí no puede estar. Bueno, nadie la tuvo cuando llegó. ¿Por qué? Porque pasamos de amateur a profesional de un día para otro. Entonces, importante rescatar esos valores que se tienen. Por otro lado, también estamos enfatizando el profesionalismo, pero trayendo a gente con amplia experiencia en el fútbol internacional femenil, que conoce esas particularidades, las exigencias que se requieren. Y yo me atrevo a decir que uno de los mayores cambios en lo que yo llevo en la dirección ha sido eso, es la gente que rodea a esas jugadoras. Tiene que ser gente muy profesional, pero también muy especializada en sus áreas, desde la dirección técnica, la preparación física, la nutrición, la médica. ¿Por qué? Pues porque nosotros queremos llegar a competir al más alto nivel y para ello pues tenemos que estar al tanto de esa exigencia. Y finalmente sería el poner a la jugadora al centro de todas las decisiones. ¿Qué es lo mejor para la jugadora? ¿No? ¿Qué es lo que necesita? Y hacer de ella parte de la conversación. No es uno decidir qué vamos a hacer por ellas, pero también involucrarlas, preguntarles, saber lo que ellas piensan, porque muchas veces nos puede sorprender y pensamos que van a pedir el sueldo del mejor pagado de la liga y cuando uno se sienta con ellas, pues están pidiendo algo que es realmente muy justo y se podría ver hasta mínimo. Entonces, que ellas sean parte de la conversación, pero que ellas sean el centro de todas las decisiones que se están tomando para el bien de ellas. Pues bueno, creo que estamos en buenas manos y eso da alegría. Tamara, la última pregunta general, antes de que pasemos a la conclusión final de cada uno. Tú lo viviste, este dilema de ser profesionista, estudiar, trabajar, jugar. ¿Cómo se vive en el fútbol femenil? Fíjate que hubo una pregunta muy importante que me hizo mi mamá a los 15 años, entre estudiar y ser jugadora de fútbol, a lo que ya se me complicaba asistir a selección mexicana por el tema de la escuela, que los profesores no apoyaban, y me dijo mi mamá, hija, yo te apoyo, te amo y yo quiero que tú seas feliz. ¿Qué eliges en este momento? ¿Fútbol o escuela? Le dije, mamá, yo quiero fútbol y quiero mi felicidad y voy a lograr todo por medio del fútbol. Llego a la Policía Federal gracias al fútbol, con un muy buen puesto, un muy buen salario, y de repente aparece la liga profesional. Entonces ahí entro yo en un dilema, ahí vienen las implicaciones, porque dices dejar un muy buen salario, un muy buen puesto, donde empiezo una gran carrera en la policía, y dije, pero es mi sueño, ¿qué hago? Entonces, afortunadamente me perdí por ese tema el primer semestre de la liga y logro iniciar con Gallos Blancos de Querétaro gracias al apoyo de los altos mandos de la policía que me conocían y que dijeron, Tamara, es tu sueño, vamos contigo. Es algo porque es difícil el tema y más cuando eres foráneo, todos, más que ver una brecha salarial entre hombre o mujer futbolista, creo que no es un tema de fútbol, sino un tema como sociedad, como es tener un salario digno, porque todos comemos, todos tenemos familia, todos tenemos imprevistos. Entonces, más que la brecha salarial, abogaría por tener un salario digno como sociedad y afortunadamente alcancé la liga y también por eso invito mucho a los que hoy tuvieron esa suerte que dice Andrea, porque yo soy de las que dice, muchas llegaron por suerte y no están porque hayan picado piedra, porque hayan tenido esa formación. Entonces, que lo aprovechen y que nosotros sigamos siendo parte de que la liga siga creciendo y qué padre que se haya consolidado. Muy bien.
Sí, bueno, el tema, por ejemplo, de la brecha salarial es un tema interesante. No tocaremos ese vals en este momento, pero es un tema socialmente interesante, como dices, no solamente del fútbol, sino en general, y que bueno, quizás será tema para otra plática. Pues ya estamos terminando. La última parte sería que cada una y uno de ustedes diera de forma rápida, pues qué es lo que ven bueno y malo actualmente, qué señales ven actualmente en cómo está el fútbol femenil, qué visualizan a corto, mediano y largo plazo de lo que puede ser la realidad del fútbol de mujeres en este país. Por favor. Más que nada, principalmente pedir ese apoyo a toda la sociedad de que el fútbol femenil, lo repito, es un deporte que debe ser apoyado, que siga prevaleciendo y que siga creciendo y que no se minimice por decir las mujeres no van a llenar un estadio. Eso es mentira. Se ha comprobado que el fútbol femenil tiene mucha proyección, tiene muchos seguidores y aparte hay una cosa que comentó una persona antes que nosotros: las mujeres no llegan a jugar, no a tirarse como actualmente lo hacen los hombres, o sea, dan espectáculo y creo que es un momento que se debe de ser igualitario, que no haya eso que porque son mujeres no lleguen al profesionalismo igual que los hombres, que sea igualitario, que ya haya una equidad de género y pues ellas también merecen. Así como la mujer ha apoyado toda la vida el fútbol, porque nos gusta el fútbol varonil, creo que es el momento que también el varonil apoye a la mujer. ¿Por qué? Porque hay la calidad para hacerlo. Y como dice Andrea, vamos a seguir apoyando que crezcan esas generaciones, a que haya pues sí, elementos que se incorporen después de su carrera futbolística a un cuerpo técnico, a un cuerpo psicológico, y que esto no quede nada más como quedó muchas veces con nosotros, que nos prometían ya va a haber esto, va a haber lo otro, y jamás lo hubo. Y todo fue una lucha interna entre nosotros, incluso hasta para vestirnos, y ahora no, ya hay todo para ellas, y que ellas nos ayuden a seguir creciendo para que esto también crezca y que la sociedad ya vea el fútbol femenil como cualquier otro deporte. Muy bien. Eso es. Gracias. Leo. Pues yo creo que esto no va a dejar de seguir siendo un reto constantemente. Creo que tenemos que fundamentar bien nuestros proyectos, nuestras metas, ser pacientes, que no nos atrape ese momento emocional que nos haga regresar de cero o que ya nos ponga en el cielo sin estar todavía confirmados. Creo que el convencimiento hacia nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestro medio ambiente es un reto del día con día. Creo que la liga tiene un gran futuro, creo que selecciones nacionales está mejor y mejor. Creo que esa visibilidad debe de ser un motor de cambio, un motor que pueda atraer a nuestra sociedad en el género a otros niveles y en otros impactos. Siempre he pensado que hemos sido guiados por la mitad de nuestra población, porque la otra mitad, que es mayor o más, es mayoría, no ha participado. Ojalá tengamos ese cambio cultural y tengamos ese carácter y determinación para lograrlo, y el fútbol va a ser solo un ejemplo de ello. Agradezco la invitación y tener la oportunidad de expresar algunas cosas de mis experiencias. Creo que también es importante reconocer los orígenes para ir valorando y todo lo que va a seguir sucediendo y poder no cometer los mismos errores. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Andrea. Bueno, creo que coincido con lo que se menciona. Creo que es importante respetar la esencia del fútbol femenil, reconocer que sí es lo mismo, pero pues no es igual. Esther lo menciona, tan solo
tenemos que ver en la televisión para ver que es diferente también en su esencia, respetarlo, no tratar de hacer que llegue a copiar en todos los sentidos lo que es el fútbol masculino. Tiene su propia esencia y creo que se debe de respetar dentro y fuera del campo. También rescatar, sí, a estas personas que son apasionadas del fútbol femenil, que formaron parte de una estructura, diría, tradicional del fútbol femenil, que no forman parte de la estructura oficial del fútbol, pero que tienen muchísima experiencia. Si pudiéramos trabajar en conjunto, yo creo que también fortalecería bastante todo el fútbol para que pudiera seguir impulsándose, y también creo que es importante enfocarnos en las más jovencitas. Tenemos una liga profesional femenil muy importante que ha rebasado todas las expectativas, que todavía tiene muchísimo potencial. Tenemos una categoría juvenil que es la sub-19, pero también tenemos que estar pensando en las que tienen 16 años y menores, porque esas son las del futuro, las que nos van a dar esa sostenibilidad en nuestro fútbol femenil. Muy bien. Tamara, para terminar. Me gustaría, esto es como opinión personal, como directiva del Club Pachuca, poner unos puntos sobre la mesa a favor. Es muy bonito y a mí me toca mucho el corazón el hecho de que para los pequeños hoy es algo normal, para nosotros es un sueño hecho realidad. Que ellos puedan construir sobre algo que nosotros estamos dejando, eso me toca el alma, lo repito. Se me hace muy padre también el hecho de que ya la jugadora tenga el acceso al estadio profesional, que juguemos ahí y que hoy los clubes ya abren más su presupuesto para el bienestar de sus jugadoras. Eso se me hace muy positivo. Y 3 puntos ahí en los que yo sí enfocaría mucho, que prestemos todos atención, porque como sociedad depende de nosotros también. Para que esto crezca, el tema de género, a veces también abusamos del género, de nuestra condición de mujer. Un ejemplo, el entrenador no me mete, entonces ¿qué hacemos? Me acosa, por eso como no le hago caso no me mete, y nosotras mismas contribuimos a que esto no crezca, a que esto no termine de profesionalizarse. Otro punto, el monopolio de las agencias de representación, donde muchas jugadoras se encuentran en desventaja al no tener acceso a una gran agencia de representación y pierde oportunidades, y muchas veces hasta por ese tema se quedan fuera, y lo he venido viendo en los últimos 5 años. Entonces eso es muy lamentable y sí prestaría mucha atención ahí. También en el tema del malinchismo, que básicamente es preferir al extranjero que al nacional. Creo que hay mucho talento mexicano. A mí sí me duele en lo particular que muchos entrenadores, hombres y mujeres, estuvieron tocando piedra en mi generación, estuvieron luchando por esta liga, y hoy no ves a ninguno de ellos. Entonces pondría mucha atención, y esto no es para entrar en un dilema, simplemente es para crecimiento de nuestra liga, del fútbol femenil. Es por todas y por todos, y por las generaciones que vienen picando piedra. Muy bien, pues muchas gracias. Esta es una pregunta general. ¿Vamos a ser campeones del mundo primero en el masculino o en el femenil? Yo digo que el femenino. Yo creo que el femenil. Que así sea, ojalá que sí, porque creo que son el ejemplo en muchas cosas. Pues bueno, ha sido para mí un placer, y creo que para todo el público, estar en medio de la historia viva del fútbol femenil. La verdad es que hemos escuchado cuestiones súper importantes que nos han hecho aprender y ubicarnos en la actualidad. Un foro como este, en el cual pues obviamente lo que se busca es luchar contra la inequidad, también ver cuestiones de género, pero creo que también el común denominador ha sido hoy el fútbol, y eso es lo bonito, y en el cual tenemos que estar de la mano mujeres y hombres para hacer de esto lo mejor posible. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir sus conocimientos y sus experiencias. Creo que para todos ha sido formidable. Muchas gracias.
Bueno, y antes de que se me vayan, yo quiero aprovechar este momento para ver si alguien del público tiene alguna pregunta para estas leyendas, porque no los podemos desaprovechar. Esta alineación así no se ve tan seguido. Buenas tardes a todos, gracias por compartir todo lo que nos han platicado. Esta es una pregunta para el profesor Leo Cuellar. Esta vez sí clasificamos a semifinales las Pumas. ¿Cómo nos va a ir a las Pumitas? Esperamos un buen resultado este fin de semana contra otro equipo que también está luchando por meterse, pero hay un buen sentimiento del crecimiento, desde luego con un nuevo entrenador, con unos nuevos ajustes, pero confiando en que se está trabajando bien. Y sí, trabajamos con la obligación siempre de dar el resultado. Gracias por pensar en los Pumas. Y tenemos por acá había alguien. Hola, muchas gracias por la conversación, ha sido muy interesante y bueno, me llevo varios insights de cada una de sus aportaciones. Mi pregunta va dirigida hacia Andrea, en términos de cuáles son los benchmarks que ves de otras selecciones y que piensas que sean todavía de utilidad para la selección mexicana. Bueno, nosotros nos estamos fijando objetivos en base a pues nuestro proceso, ¿no? Claro, nosotros vemos reportes que pudiera haber, por ejemplo, del benchmarking de otras selecciones, recientemente salió también lo de la liga y es importante pues tomar esa información, ¿no? Entender lo que está pasando a nivel internacional, pero sí utilizamos como referencia la información que podemos tomar de selecciones nacionales, siempre pensando en objetivos, pero pues que son muy realistas para nosotros. En cuanto a, pues en selecciones menores, tenemos la 20, tenemos la 17, tenemos la 15 y también próximamente vamos a empezar con una sub-13 y bueno, no se diga la mayor, es en base a esa realidad en que se basan los objetivos que vamos trazando para selección. Primero, pues buen día y muchas gracias por reunir a semejantes figuras. No quería pasar la oportunidad para preguntarle a Esther Mora su sentir por el hecho de ingresar ahora sí al Salón de la Fama después de tanto tiempo de espera. ¡Bravo! Bueno, antes que nada, pues agradecer a toda esa gente que hizo posible eso. Yo daba por perdido esto porque yo pensé que esto era nada más para las nuevas generaciones y que hay muchos deportistas que desconocen la historia, porque antes no se tomaba mucho en cuenta que hubiera difusión y pues ¿quién te conoce? Si no hay una historia que puedan contar, no hay quien te conozca. Aquí yo, por ejemplo, estoy muy agradecida con el periodista Enrique Ballestero, que fue el que hizo posible todo esto, porque se interesó por mi historia y de ahí nació algo que yo veía completamente lejano. Entonces dije, de aquí soy y estoy muy agradecida, muy contenta y pues tarde las cosas, yo creo que todo llegan a su tiempo y fue mi momento y entonces lo recibo con mucho cariño, porque es algo que queda para la historia. Es algo que para motivar a las nuevas generaciones y que todo es posible. Y yo creo que cuando algo nos interesa, cuando algo lo amamos y lo hacemos con pasión, no hay límites. Esa es mi realidad y estoy muy agradecida con toda esta gente que vino a apoyar y con la gente que hizo posible todo esto. Gracias a todos. Ya no hay más preguntas, pues nada más me resta agradecerles. Muchísimas gracias, Tamara Romero, que llegaste después de que goleaste a mis Águilas, caray. Pero bueno, sí, no, ya el profe Leonardo Cuellar ya me hizo cara, ¿verdad? Porque él anda ahí con los Pumas, también planea golear a mis Águilas. Pero muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí, gracias.
Esther Mora y por supuesto Andrea Rothbach, y un agradecimiento especial al licenciado Ricardo de Buen por la moderación de esta mesa. Muchas gracias. Gracias.